Bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí reunidos en esta sesión del Seminario Poblano de Filosofía Moderna, que es una cosa que estamos pues, experimentando realmente y aprovechando las ventajas del mundo virtual, ¿no? Digamos que ante toda esta situación que estamos viviendo, bueno, hay que aprovechar lo poco bueno que tenga esto, ¿no? Que es justo la ventaja de poder hacer seminarios interinstitucionales, bueno, donde hay gente que participa de distintos lugares, incluso de distintos lugares del mundo, sin tener que invertir más que el internet, ¿no? Y la luz y todo eso, ¿no? El día de hoy nos acompaña la sesión estará a cargo de la maestra María José García Castillejos. Me permito leerles una pequeña semblanza que es la que está en la página web de la Universidad Panamericana. María José García Castillejos es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana y maestra en Filosofía con especialidad en Filosofía Política por la UNAM. Actualmente es estudiante del doctorado en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política en la UAM. Sus principales áreas de interés son la antropología filosófica, la filosofía política y la ética. Ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado de las materias Introducción a la Filosofía, Introducción a los Problemas Filosóficos, Filosofía del Hombre, Antropología Filosófica, Ética y Filosofía Social. Asimismo, ha publicado diversos libros de formación cívica y ética para primaria y secundaria en Editorial Santillana. Actualmente se desempeña como secretaria académica del Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana. Pues, María José, pues bienvenida y te cedo el micrófono para que nos compartas todo tu conocimiento. No, pues muchas gracias y gracias a todos. Pues antes de comenzar, quiero agradecerte, Roberto, y a la UPAEP esta amable invitación. También extiendo este agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de conectarse. Les pido compartirme sus dudas para enriquecer el diálogo. De verdad les agradezco. Yo sé que aunque estemos en casa, estamos conectados todo el día y a veces supone un esfuerzo extra conectarse un poquito más. Entonces, escogí un tema un poco polémico para no aburrirlos. La verdad es que no estoy acostumbrada a leer en la pantalla, entonces ya traté de abrir las dos ventanas para leer y ver el chat. Entonces, cualquier cosa que se me tenga que indicar, pues estoy al pendiente del chat. Roberto, tú me avisas cuando me quede poco tiempo. Me dijiste que eran 50 minutos más o menos de exposición y el resto del diálogo. ¿Está bien? Perfecto, sí. Ok, perfecto. Entonces, pues muy bien. Yo en el póster aparezco con un título en una ponencia, no lo cambié demasiado, pero sí lo modifiqué. Por ahí mi director de tesis dice que tenemos que pensar el marketing de los títulos que llamen la atención. Entonces, lo que les voy a presentar lo titulé Locke esconde una propuesta política patriarcalista. Bien, ahora sí, comenzaré. John Locke escribe 2 tratados sobre el gobierno para refutar el absolutismo de los Estuardo en la Inglaterra del siglo XVII, promovido especialmente por Robert Filmer en su texto Patriarca o del poder natural de los reyes. Para lograr su cometido, Locke teoriza acerca del ámbito familiar con el objetivo de distinguirlo del estado político y definir a este último. Locke concluirá que la relación que guardan el gobernado y su gobernante no se asemeja a la autoridad que tiene un padre con sus hijos. Pero, ¿qué es el vínculo entre cónyuges? ¿Se asemeja más al poder político o al poder paternal? Para descubrirlo, primero definiremos ambos poderes, el poder político y el poder familiar. Posteriormente, presentaremos la propuesta de Locke sobre el matrimonio. Más adelante, reconstruiremos el argumento de Carol Bateman, filósofa y feminista británica que asume que la modernidad entraña al patriarcalismo actual. Y finalmente, responderemos a Bateman para descubrir si Locke es en realidad un patriarcalista. El mando político se refiere al poder de hacer leyes para preservar la propiedad privada. En Locke debe entenderse primordialmente como la vida y la libertad, y no solo como riqueza de todos los miembros de la humanidad. Esto es muy importante aclararlo, porque hay muchas malinterpretaciones en torno a Locke. Hay quienes piensan que Locke es un antecesor directo del capitalismo. Eso hay que leerlo con muchos matices, especialmente porque ni siquiera existía la noción de capital cuando vivía John Locke. Y porque, enfatizo, la propiedad privada no solamente es riqueza, no solamente son recursos materiales. La propiedad privada también se entiende como vida y libertad.
Por eso Locke es un protoliberalista, o sí que es un antecesor del liberalismo, porque la primera propiedad que tenemos es la propiedad sobre nosotros mismos. Esta es mi apología de Locke porque ha sido bastante golpeado después. En el estado de naturaleza, en el entendido de que Locke es un contractualista y formula su propuesta política tras esbozar las características humanas y naturales al margen de cualquier tipo de gobierno. Recordemos que los contractualistas dividen entre estado de naturaleza y estado civil. Entonces, Locke es un contractualista que formula ciertas características en el estado de naturaleza que van a permitir definir una propuesta política determinada. Pero para Locke, las personas administran su propiedad natural y ceden esta capacidad a los gobernantes cuando pasan al estado civil. De modo que el poder político en el estado civil no es un poder natural como el que tienen los padres sobre los hijos, sino un poder que se adquiere tras un consentimiento expreso por parte de los gobernados. Mi propiedad es mía, naturalmente, y cuando yo conformo un orden civil o me vuelvo parte de un gobierno, entonces le cedo este poder que yo tenía sobre mi propiedad a alguien más, pero naturalmente mi propiedad me pertenece. Entendida en este sentido extenso que ya mencioné. En cambio, el poder paternal consiste en la potestad que tienen los padres sobre los hijos, mientras estos son menores de edad. Ello se debe, entre otros motivos, a que los niños no son lo suficientemente maduros como para gestionar los recursos que requieren para sobrevivir, y además necesitan ser educados para autodominarse, para ser dueños de sí mismos, como Locke nos indica en otro de sus textos, Some Thoughts Concerning Education. Por su parte, el modelo de gobierno de Filmer, con el que se está peleando Locke, defendía que el poder paternal se trasladara al estado civil, donde los gobernantes fungirían de padres de los gobernados, en representación de Adán, que fue el primer padre de la humanidad. Esta postura admitía que los monarcas tuvieran jurisdicción sobre las propiedades, pues así Dios lo había dispuesto cuando le entregó la tierra a su primera criatura racional, Adán. Patriarca o del poder natural de los reyes, el texto de Filmer, confunde el poder político con el poder parental bajo el nombre de patriarcalismo. Este tema y este concepto es muy importante porque hoy en día escuchamos por todos lados la opresión del heteropatriarcado, ¿no? O la sumisión de las mujeres ante el patriarcado. Pues bueno, ¿qué significa patriarcalismo? Y entonces es justamente lo que yo quiero dilucidar en el siguiente párrafo. También caracteriza al poder paternal como un poder absoluto e indisoluble, distinto a lo que propone Locke para los gobernantes. Este modelo asume que los seres humanos son dependientes de un padre, el patriarca, que tiene el poder de dar vida y muerte a sus hijos. Los motivos de ellos varían entre los autores. En nuestro caso, Filmer lo justifica mediante una interpretación que considero, como Locke, bastante parcial, de las Sagradas Escrituras. Cualesquiera que sean las razones, el patriarcalismo promueve, a veces entre líneas, que a las personas en edad de madurez les corresponde ser tratados como niños y que, por tanto, no son lo suficientemente racionales como para entender la ley y acatarla por ellos mismos. Imagínense la gravedad del patriarcalismo. Dadas la distinción entre el poder político y el paternal, así como la definición de patriarcalismo, ahora nos corresponde pensar si el ejercicio del derecho a la paternidad entre padre y la madre es equitativo, y analizar otro derecho previo a la paternidad, el derecho conyugal. Locke es muy claro, y en esto es un parteaguas para su época, en asegurar que las madres y los padres tienen los mismos derechos sobre los hijos, a pesar de que la historia de la humanidad, desafortunadamente, pues no le hayan dado la razón. Y lo cito directamente. Es un error colocar al poder de los padres sobre sus hijos totalmente en el padre, como si la madre no lo compartiera. Si consultáramos la razón o la revelación, encontraríamos que ella tiene el mismo título. Es una cita del ensayo sobre el gobierno civil. Para confirmar lo anterior, nuestro autor interpreta un pasaje del Génesis. Este pasaje muy conocido que dice: de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces, Filmer toma este pasaje, lo saca de su contexto y asevera que si Dios creó solo a Adán
y de una pieza suya hizo a la mujer con la que propagaría a toda la humanidad, si además Dios le dio a Adán dominio sobre la mujer y sobre los hijos que provenían de ellos, también le dio poder sobre la tierra y sobre sus criaturas para controlarlos, para que, mientras viviera, ningún hombre pudiera reclamar o disfrutar nada, excepto por su donación, asignación o permiso. Véase que Adán domina a la mujer y Adán domina a la humanidad, y todos los monarcas que siguieron pues, serían hijos directos de Adán. Apelando a este mismo texto sagrado, Locke responde que no existe superioridad alguna del varón sobre la mujer. Mucho menos, como ya se vio, la Biblia nombra a Adán el Señor de la humanidad. Por el contrario, la metáfora otorga a mujeres, varones, padres e hijos el dominio en común de las criaturas inferiores. El pasaje equipara a la mujer y al varón y coloca a ambos sobre los males y las plantas. De esta aseveración, sin embargo, no se debe concluir que Locke era un feminista, es decir, defensor de los derechos de la mujer. Además de que el concepto es anacrónico, nuestro autor solo reflexiona sobre la mujer cuando esboza su argumento sobre la familia y le presta menos atención que otros filósofos, como Rousseau o Mill. Para Locke, a diferencia del poder político que resulta de un consenso expreso, el poder paternal está sujeto a un modelo aparentemente natural, aquel conformado por un padre, una madre y algunos hijos. Entiendo, y aquí hago un paréntesis, que la naturalidad de la familia es ampliamente debatible, pues hay muchos autores que incluso se niegan a ella. Estoy pensando, por ejemplo, en Engels, pero pues excede los límites de esta presentación. Basta decir que el naturalismo habitual de Locke resulta útil, el naturalismo en este punto, en el poder familiar, resulta útil para legitimar el derecho natural y el derecho de los padres sobre los hijos. Entonces, a que la familia sea natural se debe que el gobierno, ya en el estado civil, no pueda intervenir en el contrato matrimonial, porque el contrato matrimonial se hizo antes que el contrato político. Solo puede intervenir en las controversias que surjan de este. Es decir, los acuerdos particulares de cada matrimonio no son objeto del poder político, cuya responsabilidad es más bien proteger la propiedad. En el primer tratado sobre el gobierno, Locke señala que la mujer accede voluntariamente al contrato matrimonial y que ambos cónyuges están llamados a la procreación. A ello se debe que el poder paternal sea un deber moral, pues resulta del libre matrimonio de los cónyuges. Esto es absolutamente nuevo, porque imagínense que el absolutismo también se caracteriza por decidir los matrimonios de las personas. Pero Locke dice que la mujer y por supuesto el varón tienen que acceder voluntariamente al matrimonio. El esposo entonces no ejerce poder político absoluto sobre su esposa, y ella carece de derechos paternales sobre los hijos. Por lo tanto, el matrimonio consiste en un contrato igualitario basado en el consentimiento de ambas partes, cuya vigencia depende del deseo de ambos involucrados. Entonces, hasta aquí, pues aplausos a Locke. Sin embargo, en contra de lo dicho anteriormente, Locke sí afirma en otras partes de sus escritos que la mujer es un sexo débil, comprometida con las labores propias de la familia como castigo por el pecado original y sometida a su esposo por mandato divino. Por ello, su cónyuge manda sobre ella y sobre todas las cosas en común. A estas aseveraciones, que la verdad son pocas en comparación con las otras, se debe que algunos comentaristas consideren a Locke un patriarcalista. Para estos, su aparente rechazo a Filmer representa en realidad una maniobra hipócrita. Si bien Locke asegura la igualdad de derechos sobre los hijos, nunca explicita la igualdad de derechos entre cónyuges y asevera que las tareas domésticas corresponden solo a uno de los sexos. De modo que los derechos parentales y conyugales no son mutuamente dependientes ni equiparables. Esto que acabo de decir es lo que dicen los autores que consideran a Locke hipócrita, en el sentido en que en realidad era un patriarcalista. Todavía no he tomado postura hasta vamos a ver qué pasa a continuación. Carol Pateman, teórica política y feminista británica, se encuentra entre quienes aceptan esta interpretación. Incluso asegura que el derecho conyugal precede al derecho de paternidad. Cito directamente a Pateman, en un libro súper interesante que les recomiendo que se llama El contrato sexual. La cita dice: la génesis del poder político de Adán radica en su derecho sexual o conyugal, no en su paternidad. El título político de Adán está garantizado antes de que se convierta en padre. Para Pateman, la teoría contractual de Locke resulta una herramienta teórica útil
para justificar la sujeción de la mujer en la actualidad. En realidad, dice ella, el contractualismo lockeano manifiesta el patriarcalismo de la esfera familiar que se revela en las relaciones maritales, y no solo temporalmente en el cuidado de los hijos menores de edad. Dado su estatus de hija, sometida a un patris, la mujer queda excluida del contrato político y solo consciente del acuerdo matrimonial que es, en realidad, un contrato sexual. Vuelvo a citar directamente a Pateman. A primera vista, la narración de Locke parece otra variante de la narración del patriarcado tradicional sobre el origen de la sociedad y de la familia. Salvo que Locke, contra los patriarcalistas clásicos, niega que el mando del padre en la familia se derive de su poder procreativo y niega también que ese mando sea político. Al admitir esta primera tesis de Pateman, se podría concluir que Locke falla en su contraste entre el poder patriarcal y el poder político. Pues solo los patres poseen este último, no las matres, y por ende el poder patriarcal y el político compartirían las mismas características. Aceptar esta propuesta de Pateman es gravísimo, porque nos obligaría a reformular el protoliberalismo que caracteriza a Locke. Le llamo protoliberalista porque el término liberalismo surge hasta el siglo XIX, pero como ya expliqué, Locke es un gran defensor de la libertad. Pues como se mencionó, la libertad es una propiedad natural del ser humano que le concede el autodominio suficiente como para relacionarse y hacerse de los bienes que quiera. O, dicho en otras palabras, si verdaderamente Locke concibiera una diferencia sexual, defendería innegablemente la desigualdad política, porque las mujeres estarían sometidas a los varones. Además, si esto procediera, Locke dejaría de ser un justnaturalista que defiende la propiedad privada, es un derecho natural, debido a que este jus se limitaría a la naturaleza masculina, no femenina, dejando de ser un derecho universal, propio de la humanidad en su totalidad. A ver, entonces, en resumen digo, Locke es un partidario del derecho natural a la propiedad privada. Un derecho natural, por definición, tiene que ser universal. Si saco a las mujeres de ese grupo, este derecho natural deja de ser universal y entonces se caería el argumento de Locke. Pero voy a abordar el tema con cautela. El contractualismo de Locke, como todas las teorías de ese tipo, propone un acuerdo para establecer el orden civil. Pateman asegura que el contrato sexual es una dimensión reprimida de la teoría del contrato, pues es anterior al contrato político e ignorado por esto. Debo decir que Pateman exenta de esta interpretación a Hobbes. Para ella, Hobbes sí no es un patriarcalista ni somete a la mujer en la familia. Ahora bien, le llama contrato sexual porque presenta los derechos y las obligaciones de los involucrados, el derecho político de los varones de someter a la mujer y la obligación de ésta de responderle, algo parecido a lo que sucede entre empleado y empleador. Le atribuye el término sexual porque el matrimonio instrumentaliza sexualmente a la mujer cuando la somete a la voluntad de su cónyuge para convertirlo en padre. Asimismo, se trata de una dimensión reprimida, porque no es hasta el auge del feminismo que el contrato sexual sale a la luz, después de muchos siglos de teorizar sobre derechos políticos aplicados parcialmente. Por ello, el Estado civil, Pateman además está pensando específicamente en el capitalismo como la forma contemporánea y vigente del paternalismo, en realidad carece de libertad e igualdad y solo se caracteriza como una fraternidad conformada por varones. De modo que el patriarcalismo propio de la familia se mantiene y se fortalece en el Estado civil. Hombres y mujeres no gozan de los mismos derechos cuando se vinculan mediante un contrato, porque las mujeres carecen de igualdad jurídica. Los teóricos contemporáneos, asevera Pateman, lo ignoran, entusiasmados por una aparente defensa de la libertad natural, en realidad consiste en un orden social patriarcal y de subordinación que les resulta políticamente irrelevante. En la conformación de la sociedad civil, contrato y patriarcado, dice Pateman, aparecen como irrevocablemente contrapuestos. Aunque no es así, la sociedad civil no protege a la propiedad en general, solo defiende el dominio del varón sobre la mujer. No sé cuántas mujeres hay aquí y no sé qué tanto les cheque esto, pero todavía no compramos directamente a... Pero, como ya hemos mencionado, esta tesis repercute notablemente en la teoría lockeana de la propiedad privada, entendida en su sentido primario de libertad de autodominio. Para Pateman,
todo contrato lleva a la subordinación de una de las partes, especialmente cuando el objeto del contrato es inseparable de quien lo firma, el trabajo, por ejemplo. Por ello, el autodominio queda ignorado en este consenso, pues uno de los contratantes queda sujeto al otro, como sucede en el contrato matrimonial, el contrato sexual. Si las mujeres no consienten libremente la firma de su contrato matrimonial, menos aún serán convocadas al contrato social o contrato político, aquel que posibilita el orden civil. Cito directamente a Pateman. Los contratos sobre la propiedad de la persona ponen el derecho al mando en manos de una de las partes contratantes. Los capitalistas pueden explotar a los trabajadores y los esposos a las esposas, porque los trabajadores y las esposas se constituyen en subordinación a través del contrato de empleo y del matrimonio. Cierro la cita. Lo anterior se debe, continúa Pateman, a que se asume como natural y verdadera una diferencia de grado en la racionalidad de ambos sexos, cuando no es así. La anulación de los derechos naturales de las mujeres en el estado de naturaleza se manifiesta con claridad en la ausencia de derechos naturales y políticos en el estado civil. Cito a Pateman. Solo los seres masculinos están dotados de los atributos y de las capacidades necesarias para realizar un contrato, el más importante de los cuales es la posesión de la propia persona. Solo de los varones cabe decir que son individuos. Para Pateman, el momento prepolítico subordina a la mujer y estructura a la familia a favor del padre, lo cual repercute en la actualidad. Las mujeres son víctimas de la desigualdad jurídica y cuentan con libertades civiles parciales que son imposibles de reclamar, pues la política no interviene en el ámbito familiar por ser natural. Por lo anterior, los hijos pueden emanciparse cuando alcanzan la mayoría de edad, en consonancia con lo que sucede en el estado de naturaleza. Pero las mujeres no logran desenvolverse en la sociedad civil igual que los varones. No logran emanciparse como los hijos varones cuando cumplen 18 años, aunque Locke son 21. Si bien me parece que este diagnóstico del mundo actual, y aquí ya le quiero contestar a Pateman, es valioso y verdadero, nadie va a poner en duda que sí hay una desigualdad jurídica entre hombres y mujeres en la actualidad, queda por dilucidar si el responsable es verdaderamente el contractualismo y qué tan precisa es la interpretación de Carol Pateman sobre este. Entiendo que el diagnóstico es correcto, pero yo no sé si la culpa la tiene el contractualismo, es lo que quiero descifrar. Cabe señalar, antes de comenzar con esta respuesta, que la metodología del contrato sexual, el libro, es compleja. Pareciera que existe un hilo conductor, el contrato sexual, entre autores de diferente índole, como Locke, Freud, Levi-Strauss, etcétera, que ha sido ignorado por centurias, pero descubierto por Pateman. Esto coincide con lo ya mencionado. Para la comentarista, todos los autores aceptan el contrato sexual, aún sin mencionarlo o sin ser conscientes de ello. Ciertamente, el término contrato sexual se omite en las obras de todos los autores clásicos previos a Pateman. En el caso de Locke, hacerlo sería contradictorio con una propuesta protoliberal que describe al matrimonio como un contrato libre. Además, defender los derechos civiles de los varones únicamente con base en una teoría sobre el derecho natural y universal a la libertad sería filosóficamente improcedente. Sería aún peor hacerlo mientras se refuta el patriarcalismo de Filmer, objetivo capital del primer tratado. Entonces, si Locke defiende el derecho universal a la libertad y lo llamamos protoliberalista, pues lo mismo, o sea, sería muy raro que las mujeres no fueran libres si se supone que la libertad es un derecho universal, algo similar a lo que mencioné cuando expliqué la propiedad privada. Pero todavía sería más raro hacerlo cuando el objetivo principal de por lo menos el primer tratado sobre el gobierno civil es refutar a Filmer, este autor absolutista que defendía a Carlos I, aunque sus textos se publicaron cuando estaba Carlos II. La idea de que las mujeres están sometidas a la autoridad política, pero no forman parte del cuerpo político, carece de argumentos. Si las mujeres fueran irracionales o carecieran de autodominio, como señala Pateman, tampoco podrían obedecer la ley natural que emana de la ley divina. Aquí hay que recordar, y eso es muy importante, que la ley natural es el cimiento principal de la teoría política de Locke. Locke es un heredero de los medievales, de la escolástica hispánica, aunque obviamente no los puede citar por razones políticas. Pues esta vela por la vida de la humanidad, la ley natural, limita la libertad. Entonces, para Locke, el hombre tiene un acceso racional, eso se parece mucho a Tomás de Aquino, a la ley natural.
Si las mujeres fueran irracionales, pues no podrían acceder a la ley natural y por tanto tampoco podrían entender la ley divina y no serían cristianas. Pero Locke es un partidario del cristianismo protestante. De acuerdo con otro texto de Locke que se titula La racionalidad del cristianismo, si las mujeres fueran irracionales, no podrían ser cristianas, en el entendido de que Locke acepta que es posible fundamentar los principios del cristianismo en la razón. Y tampoco, si no pudieran hacerlo, las mujeres podrían asumir responsabilidad moral por sus faltas. Además, si las mujeres son igual de pensantes que los varones, como de hecho Locke defiende, no habría razón para que se sometieran a un orden civil que las perjudicara o las posicionara en una situación más desafortunada de la que estaban en el estado de naturaleza. Por tanto, la auténtica sujeción de las mujeres se da respecto a la ley natural, igual que el resto de la humanidad. El contractualismo de Locke propone que el hombre pasa al estado civil porque ahí le va a ir mejor. No es que le fuera pésimo como el estado de naturaleza de Hobbes. El estado de naturaleza de Locke es mucho más noble. Simplemente que empiezan a escasear los recursos y eso obliga a la gente a darle, repito, su poder político y la gestión de su propiedad al estado civil. Pero esto es porque les conviene. Sería absolutamente irracional que a mí me fuera mal y entonces yo firmo, que es un contrato unánime, el que me vuelve político, yo firmo para que me vaya peor. Eso sí sería absolutamente irracional. Esto, lo que acabo de explicar y mi defensa de Locke, no justifica, sin embargo, que Locke asuma como convencional, porque de hecho pues sí lo asume, mas no obligatorio, que ciertas labores le correspondan a la mujer y otras al varón, a pesar de sus reiteradas aseveraciones en torno a la igualdad de derechos entre ambos padres. Voy a citar esta parte del texto donde Locke asume como convencional, repito, eso no es mandatorio, que ciertas labores le corresponden a la mujer. Cito: no hay ninguna ley que obligue a la mujer a tal sujeción cuando las circunstancias de su condición o el acuerdo con su esposo la eximan. Este texto, el Génesis, no le da autoridad a Adán sobre Eva o a los hombres sobre sus esposas. Solo predice cuál será la suerte de la mujer, que estará subyugada a su esposo, como generalmente vemos que las leyes de la humanidad y las costumbres de las naciones han ordenado. Y allí hay, yo admito, una fundación en la naturaleza para ello. A pesar de esta desafortunada declaración que asume la consuetudinariedad y naturalidad de la sujeción de la mujer, considero que solicitarle a Locke una defensa más extensa de los derechos del sexo femenino sería demasiado precipitado para su momento histórico. Apenas el texto de El sometimiento de la mujer de John Stuart Mill da los primeros pasos al respecto, con base en Locke, por cierto. Piénsese, por ejemplo, que cuando teoriza sobre la guerra, Locke da por hecho, sin reflexionar sobre ello, que la mujer siempre se queda en el hogar, aunque al mismo tiempo también hereda automáticamente los bienes de su difunta pareja o padre. También, tengo que decirlo, me separo de las explicaciones históricas que justifican el sometimiento de la mujer y acepto, como Ruth Grant, que no hay razón para asumir que en tiempos pasados la gente era menos capaz que nosotros de hacer crítica social. No obstante, también entiendo que la filosofía es testigo y víctima de su tiempo, más aún cuando se trata de filosofía política, porque sé que han estado muy metafísicos en este seminario. Ahora bien, conceder dentro del matrimonio una superioridad del esposo sobre la esposa, si aceptáramos eso, que ya vimos que Locke no lo acepta, aunque cree que eso puede ser convencional. Esto no debería derivar en la sujeción política de la mujer, si se hará. De ahí la importante división entre la autoridad conyugal y la autoridad civil, el poder parental y el poder político, o bien entre lo público y lo privado. Aunque esta última distinción no se adecua del todo al pensamiento lockeano, es posterior, pero a mí me parece más clara. Si la familia se diferencia de la sociedad política, como ya aceptamos que sí sucede en Locke, lo que allí sucede en la familia, para bien o para mal, no debería repercutir en la organización de la sociedad civil. Cita Ruth Grant: la casa de un hombre no es su castillo. Pero ahorita con la pandemia, la casa de un hombre es su castillo, su oficina, su cocina. Pero bueno, en general eso no debería de ser así. Además, me resulta verdaderamente empobrecedor reducir el contrato social a un contrato meramente sexual que se base primordialmente en el sometimiento físico de la mujer. En Locke, específicamente, los bienes de la familia los comparten el padre y la madre por igual,
Por ello, al padre no se le pueden expropiar sus bienes si obró mal, como cuando puso en riesgo la vida de los demás, porque también le pertenecen a la mujer. Sería terriblemente injusto que si mi esposo mete la pata, a mí me quite mis bienes nada más por ser su esposa. Eso ya lo vio con claridad Locke en ese momento, hace muchos siglos. Esta aclaración también separa a Locke de la desigualdad económica propia de los cónyuges que asegura Pateman. Si la teorización lockeana sobre el estado de naturaleza se redujera al contrato sexual, como indica Pateman, ¿qué lugar le queda en el consecuente estado civil al derecho a la resistencia, a la libertad religiosa y a la propiedad privada al margen de la voluntad del monarca? ¿No será ese el verdadero móvil de Locke, más que legitimar la inferioridad física, racional y jurídica de la mujer? Lo que estoy diciendo es que Locke tiene otras preocupaciones políticas en la cabeza. Locke quiere defender que los gobernados tienen un derecho a resistirse al gobernante absolutista. Locke quiere defender que debe haber libertad de credo y que lo público no se tiene que mezclar con lo privado cuando se trata de creencias religiosas. Locke quiere defender que hay un derecho a la propiedad privada y que no me lo puede quitar cualquier rey porque le place. En realidad no está muy ocupado en subordinar a la mujer ni está pensando en el contrato sexual como asegura. Mientras que un contrato sexual excluiría a la mujer de elegir el credo que decida, la privaría de recursos materiales individuales y le impediría resistirse a los sistemas que ignoren estos derechos, Locke asevera que las mujeres tienen acceso a estos derechos igual que los varones. No niego, sin embargo, y aparte pues, soy mujer, que en algunos lugares esto no sucede, a pesar de encontrarnos en el primer cuarto del siglo. Sobre el rechazo a la figura del contrato, la lectura de Pateman es ciertamente radical. No todos los contratos suponen la subordinación de una de las partes, incluso cuando lo que está en juego es inseparable de quien lo acuerda, como el trabajo. Las otras alternativas propuestas tampoco son absolutamente verdaderas. La falta de un contrato o no firmar un contrato tampoco nos asegura la igualdad ni respeta con ello las diferencias naturales. Aunque también ha de decirse que no todos los contratos son legítimos ni fomentan la igualdad. Sigue siendo evidente que algunos contratos laborales esconden relaciones de esclavitud o que las responsabilidades de las mujeres dentro del matrimonio, más aún en la época de Locke, son proporcionales a su dependencia económica. Uno de los objetivos políticos principales de John Locke era asegurar la libertad y la igualdad mediante el contrato social y los acuerdos que derivaran de este. En conclusión, la propuesta antropológica, social y política de Locke no se apoya en la subordinación del sexo femenino al masculino. A Locke, además, no le interesa especialmente el tema. Ser contraria a la propuesta de filosofía. Los derechos y las leyes naturales que eran en el estado de naturaleza, por ende en la familia, legitiman el estado civil y las relaciones que allí se llevan a cabo. La universalidad que caracteriza estos derechos y leyes no permite excluir a las mujeres. Su condición de civilidad reside en la racionalidad de las personas, no en el sexo biológico. Y esto sirve además para platicar con todos los defensores de los derechos actuales. Los derechos tendrían que estar cimentados sobre algo natural a toda la especie humana, como la racionalidad, no evidentemente sobre el sexo biológico. Y aquí podemos hablar sobre los derechos que tienen las poblaciones vulnerables, las minorías, etc. Asimismo, favorecer el sexo masculino entorpecería la noción de consenso unánime, el consenso que posibilita la transición del estado de naturaleza al estado civil, y contradiría el rechazo al paternalismo tan propio de Locke, pues sería homologar al patriarcalismo con el poder político. Yo empecé esta ponencia explicando que no hay nada más distante que el patriarcalismo y el poder político, o el poder político del poder de la familia. Esto definitivamente derrumbaría el proyecto filosófico y político de los dos tratados sobre el gobierno.